César La Antigua, el presidente de Radio Espiritual Mundial New York, la emisora que pone inteligencia en tu vida. El mundo es cambiante y las noticias caminan en esa misma dimensión. De un momento a otro las cosas pueden cambiar y alguien debe comunicarlo. 24 horas en contacto con la información. César La Antigua y las noticias sin límites. Es tiempo para... El mundo completo en cobertura especial. ARN Noticias con César La Antigua. Aranceles, aranceles, aranceles. Una palabra que no hemos dejado de escuchar en las últimas 2 semanas y que seguramente seguiremos escuchando durante los próximos 4 años por el gobierno de Donald Trump. Primero porque amenazó con imponerle a México 25% a todos los productos importados hacia Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Vamos por partes. Un arancel es un impuesto que un país aplica a los productos importados con el objetivo de regular el comercio exterior, pero también de proteger la industria nacional. Sin embargo, la decisión de Trump se dio en un contexto alejado de lo comercial. Por un lado, acusó a México de no hacer nada contra la amenaza de la migración hacia Estados Unidos, pero la responsabilidad de México es compartida. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señalan que de octubre a diciembre del 2024 hubo 392.960 detenciones en la frontera. El 24.4% de esas personas eran de origen mexicano. A un lado queda la responsabilidad de los países expulsores de migrantes de Centro y de Sudamérica, o insumos más baratos. Además, en el caso de México y Estados Unidos hay otra particularidad. El 82% de las exportaciones mexicanas llegan a los Estados Unidos y entre ellas hay productos intermedios, es decir, componentes que se usan para fabricar productos finales. Un arancel a estos componentes afectaría las cadenas de suministro porque los costos serían mayores. La imposición de aranceles de un país a otro obviamente no está exenta de una medida de represalia con más aranceles que principalmente impactarían tu bolsillo como consumidor final. Seríamos nosotros quienes terminaríamos pagando el precio de una guerra comercial que ni México ni Estados Unidos necesitan porque terminarían por derrumbar la economía de los que menos tienen. Atención a todas nuestras afiliadas. En estos momentos conectamos con American Radio News, ARN Noticias. Aranceles de 25% a los productos de ambos países, una medida que sorprendió a la mayoría dado que se trata de sus mayores socios comerciales y de sus vecinos más inmediatos. Lo que no está claro todavía es si el petróleo será también objeto de los nuevos gravámenes. Trump también ha anticipado que China tendrá aranceles del 10%. A esto se suma lo que vimos la semana pasada, cómo obligó a Colombia a aceptar sus condiciones en cuanto al retorno de migrantes, esto bajo amenaza de altísimos aranceles, y este jueves, por si fuera poco, ha arremetido contra los BRICS, el grupo de países de economías emergentes, con imponerles hasta 100% de impuestos si toman decisiones que perjudiquen al dólar estadounidense. Y en este sentido nos encanta comunicarnos hoy con nuestro colega, hermano y amigo Ezequiel Garay. Ezequiel, la pregunta es, ¿qué quiere Donald Trump hacer, inclusive llevando estos aranceles a un nivel de imponerlos a sus propios socios antiguos? Países como China, México y Canadá, que abrazaban ese cordón de lo que es el área tripartita de trabajo económico, social y sobre todo político, que antes se veía como una seguridad comercial infranqueable. Yo lo que creo es que Donald Trump lo que está tratando de hacer es patear el tablero geopolítico, y la herramienta que tiene para hacerlo es una herramienta económica como son los aranceles. Aranceles que... en contrario a lo que dice Trump, no solo perjudican a los que se los impongan, por ejemplo, a las economías de México o de Canadá, sino, y creo yo, principalmente a los consumidores estadounidenses, porque el arancel es un impuesto que se le pone a los productos importados, y contrariamente a lo que piensan muchos de mis colegas y lo que escucho en muchos medios, los aranceles no producen inflación per se. Lo que produce el arancel es un desvío de comercio, es decir, los consumidores estadounidenses que encuentren un producto más caro a raíz de los aranceles tendrán que buscar un sustituto, si es que lo hay, o si no, invertir más de su presupuesto, si no lo pueden reemplazar
en ese producto y gastarán menos en otra cosa, con lo cual de la única manera que se produzca inflación es que la oferta de dinero, en este caso de dólares, siga siendo mayor que la demanda. Pero bueno, los aranceles son perjudiciales principalmente para Estados Unidos, con lo cual yo lo veo más como una herramienta geopolítica. Un arancel del 100% en el mundo actual globalizado es algo que no se puede llegar ni a imaginar. Me parece que es una patada como para decir sentémonos y hablemos que hay algo que está mal, pero no lo veo como realizable. Ezequiel, si esto hace daño a los Estados Unidos, ¿no está el presidente dándose un tiro en el pie, Donald Trump, si estos aranceles podrían hacerle daño a su propia economía? Bueno, las medidas de Donald Trump en estos primeros días han sido bastante confusas y contradictorias. En muchos casos ha sido una vuelta al sentido común. O sea, lo que está buscando Donald Trump es reducir el enorme gasto y el enorme déficit que tiene Estados Unidos, porque un déficit de prácticamente 8 puntos del producto en cualquier otro país del mundo ya habría explotado. Por mucho menos explotaron economías como Argentina, Grecia o economías menores. Obviamente que los Estados Unidos todavía tiene crédito y tiene el dólar, que es una de las grandes herramientas para defenderse. O sea, por un lado está buscando eso, está buscando arreglar todo este desbarajuste económico que dejó la administración Biden. Aquí también estoy en desacuerdo con muchos analistas que decían que la economía estadounidense iba como una moto, que la economía estadounidense estaba en un gran momento. Bueno, yo no conozco ninguna administración que, teniendo una economía que va como una moto, pierda las elecciones de la manera que los perdieron. O sea, evidentemente el consumidor estadounidense no sentía todo esto que muchas veces contaban los medios. Pero por otro lado, digo, tratando de arreglar esto, está tomando medidas que van en contra de lo que es el liberalismo, la desregulación, porque está intentando, por un lado, desregular, bajar los impuestos, y por el otro, poner aranceles que perjudican también a las empresas estadounidenses, porque, por ejemplo, del otro lado de la frontera hay empresas como General Motors que están fabricando, que se van a ver perjudicadas, y además, y siguiendo con el caso de la industria automotriz, la industria automotriz hoy es absolutamente integrada, con lo cual un auto que se fabrica en los Estados Unidos tiene componentes de todas partes del mundo. Bueno, si de todas partes del mundo vamos a encarecer la importación o le van a poner aranceles, aún los productos fabricados en Estados Unidos van a ser más caros. Entonces, mi querido especialista, ¿dónde queda el TEMEC? ¿La imposición de estos aranceles no afecta el tratado que todavía está en vigor entre las tres naciones? Ciertamente, porque bueno, el TEMEC es una forma de facilitar las exportaciones, por ejemplo, de México hacia los Estados Unidos, y esta política de aranceles obviamente que la entorpece. Además, hacerlo en forma tan, digamos, con tan poco plazo, no, sigamos con el caso de General Motors, digo, no hay forma de que se puedan llegar a adaptar a tiempo, de que puedan empezar a cambiar su sistema de producción, porque los sistemas de producción y la forma en que se decide localizar una inversión o localizar una fábrica es algo que lleva muchísima planificación. Y los autos, una fábrica que se vaya a instalar, por ejemplo, en los Estados Unidos, se debe haber planeado hace unos cuantos años. No es que por este tratado o por este arancel, inmediatamente, por ejemplo, General Motors va a mudar toda su producción a los Estados Unidos. Y además, digamos, las razones que establece Donald Trump son, digamos, a problemas políticos o geopolíticos, como puede ser la inmigración, como puede ser la venta de fentanilo, que son problemas atendibles y problemas legítimos que la administración de los Estados Unidos quiere solucionar, y eso está bien, pero digo, no se puede buscar una solución a un problema geopolítico con una medida económica, además con una medida económica absolutamente retrógrada que, como decíamos, desvía comercio. La mayor eficiencia para el consumidor es poder tener una economía abierta que recibe bienes y servicios de todo el mundo, y si los mejores son los estadounidenses, comprarán los estadounidenses. Podría verse desde lejos como una medida retrógrada, pero hay que reconocer que le fue bien cuando la usó contra el presidente Gustavo Petro, cuando Trump lo amenazó con imponer aranceles a los productos que se exportan desde Colombia. Con lo cual parece que esto le ha resuelto un problema político de entrada. En principio se ve que ya esto es como un hecho.
Ezequiel, ¿y qué anticipas con el rubro del petróleo mexicano y canadiense que, según el Congreso, significa casi un 70% de la inversión y la importación de petróleo internacional a este país? ¿Se le impondrá también aranceles al petróleo que viene de México y de Canadá? ¿Qué anticipas con esto? Mira, muy probablemente, y el hecho de que no lo haya confirmado, el petróleo va a quedar afuera. Yo creo que hay Trump tiene un convencimiento y en esto creo que tiene razón. Por eso está promoviendo el tema de las energías fósiles, no por un tema climático, sino por un tema puramente económico. En lo que respecta a la industria automotriz, que es la que mayor, obviamente, donde más se utiliza este petróleo, la carrera por el auto eléctrico está absolutamente perdida con China, la perdió Europa, la perdió también los Estados Unidos, que le han puesto aranceles ingentes a los autos eléctricos, pero lo han perdido porque los chinos llevan muchos años de ventaja en cuanto al desarrollo y tienen todos los minerales a disposición, todos los materiales que se necesitan para producir los autos eléctricos con una gran ventaja competitiva. Con lo cual Trump está apostando todavía al motor de combustión, a las energías fósiles, porque es la ventaja que tiene Estados Unidos. Estados Unidos, recordemos, exporta el 20% o produce el 20% de todo el petróleo del mundo. Se habla de la OPEP, pero la OPEP no tiene el peso que tiene los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene la capacidad y de hecho el petróleo ha bajado en el mundo porque durante la administración Biden la producción de petróleo por parte de los Estados Unidos ha crecido enormemente. Esto lo han visto como una forma de reducir los costos de la energía y tratar de contener la subida contener la inflación. Si bien yo insisto, la inflación no es un problema ni del petróleo ni de los aranceles, la inflación es un problema de la cantidad de dinero que emite la Fed, que desde 2020 hasta aquí ha emitido un cuarto de todos los dólares que están en circulación en el mundo. Y por eso, otro de los temas o de la amenaza de Trump a los BRICS, si intentan dejar de usar el dólar, porque para bajar la inflación hay dos maneras solamente. Una es aumentar la demanda de dólares y la otra es reducir la oferta de dólares. Bueno, la oferta de dólares es ingente, han impreso muchísimo dinero, pero una forma de mantener elevada la demanda de dólares justamente es que el mundo utiliza dólares para comerciar. Si el mundo dejara de utilizar dólares para comerciar, un escenario que no veo, pero que los BRICS apuestan, por ahora han fracasado en eso, caería la demanda de dólares y ahí la inflación en los Estados Unidos podría irse a valores que nunca hemos visto. Bueno, has mencionado los BRICS y me gustaría también abordar un poquito sobre eso, pero ahora lo importante es saber, en condición y lucha de igualdad, ¿es México con estos aranceles el país más perjudicado frente a Canadá y Estados Unidos con la imposición económica de parte de Donald Trump? ¿Está afectado México en su raíz? Con los dos socios ha sido en el año 2023, que es el dato disponible completo, de 200.000 millones de dólares, 160.000 de esos corresponden a déficit con México, con lo cual esto le pega o de aplicarse, de confirmarse, le va a pegar de lleno, obviamente, a la industria mexicana, que vamos a ver cómo puede reacomodarse. De todas maneras, a mí me parece, yo no sé, ellos cuentan con una información obviamente privilegiada, con muchos más datos, pero digo, para mí la guerra no es con México, la guerra en el fondo es con China, y uno entendería que la economía estadounidense se quisiera proteger de economías competitivas, pero México y los Estados Unidos son economías complementarias en muchas cosas, porque en México produce muchos, productos, bienes, servicios y también materias primas que utiliza la industria estadounidense, con lo cual, de mi modo de pensar, insisto, no tengo todos los datos que debe tener Trump sobre la mesa como para hacer un análisis tan completo, pero digo, sería mucho más inteligente para Estados Unidos usar a México como socio para enfrentarse a China, que es realmente el objetivo final en esta pelea geopolítica. Tengamos en cuenta que China ha invertido muchísimo dinero en México para producir bienes y servicios que le exporta
bienes, sobre todo que le exporta a los Estados Unidos. Entonces, para mí sería mucho más productivo para Estados Unidos sentarse a hablar con México, tratar de saldar estas diferencias, porque son economías que se necesitan para enfrentarse al gran gigante asiático. Porque debemos de ser claros que cuando América Latina necesita ayuda o base económica la busca en Estados Unidos, el hecho de que cuando Donald Trump, al estrenar su segundo periodo de gobierno, dijo que América Latina simple y sencillamente necesitaba a Estados Unidos, mas no Estados Unidos a América Latina, es peligroso porque esa es una fuente de cómo América Latina ha ido buscando otros socios mirando de cara a China. Y hablando en el aspecto de reciprocidad, ¿qué podríamos esperar de parte de los gobiernos de México y de Canadá ya cuando es un hecho que está completo todo el proceso para los aranceles? Bueno, obviamente que se puede esperar una reciprocidad. También lo dijo Lula hace pocas horas, que lo podría hacer Brasil. Creo que no sería inteligente porque obviamente si decimos que los aranceles van a perjudicar a los consumidores estadounidenses, si México lo hace, no solo se va a perjudicar su industria por los aranceles que ponga Trump, sino que estará perjudicando a sus propios consumidores por los aranceles que se autoimponga. Con lo cual, una guerra comercial, obviamente que el que pierde acá es el consumidor. El comercio es el principal arma que tiene el consumidor para defenderse, sobre todo también para defenderse de la inflación, de un montón de problemas que hay, y como dicen por ahí, y es cierto, donde entra el comercio no entran las balas. China, por ejemplo, es un gran comercializador con el mundo. China se dedica a comerciar y por eso no se mete en guerras. Yendo al punto, creo que sería esperable una medidas recíprocas, pero sería una decisión muy mala, y yo creo que puede ser a corto plazo. Para mí, todo esto y el escenario ideal para Trump es el caso Colombia, que me parece que es lo que está buscando. Es decir, te amenazo con esto. Petro tardó 15 minutos en dar marcha atrás en su decisión y Trump terminó mostrando su poder. Creo que este es el escenario que está buscando, ir a pelearse con México y tener una pelea de largo plazo va a perjudicar a México y a los Estados Unidos. Bueno, sin duda Colombia no pudo aguantar la fuerza con la que Trump le bajó con el impasse de los aranceles y tuvo que dar marcha atrás el presidente Petro. Pero en cuanto a lo que es la economía de Colombia, sí que temieron que se perjudicase y Petro fue aconsejado por los principales gurús económicos de Colombia. Pero la pregunta mía es en el sentido, ¿puede Trump ponerle presión con estos aranceles a economías mayoritarias como la de China? Bueno, China es un país que depende de sus exportaciones, y claramente si el mercado estadounidense, no digo que se vaya a cerrar porque incluso fíjate que los aranceles que le está imponiendo, con los cuales está amenazando a los socios, son más altos que con los cuales amenaza al que es el real competidor. Uno entendería que Estados Unidos se quiera proteger de la industria china, porque obviamente China sí es un competidor. China es una economía que, como lo sufrió Europa, empezó siendo el gran cliente, y a través de medidas como la de, por ejemplo, cualquier empresa automovilística que quiera producir en China tiene que asociarse con una empresa local. Esto pasa hace más de 20 años y con esto ellos han aprendido cómo fabricar los productos o cómo desarrollar los mejores productos que tiene Occidente. Con esto China se ha transformado de ser un gran cliente a ser un competidor, y esto seguramente lo ve Estados Unidos, pero bueno, también está aprendiendo a hacer Teslas, porque Tesla es uno de los principales inversores en China. Con lo cual, acá me parece que sí existe una preocupación cierta. Lo que yo no puedo entender es cómo, esto que decía, le estás pegando más duro al que es tu socio, al que es tu economía complementaria, versus lo que el arancel que le podrían imponer a la verdadera economía rival, la economía china, también como forma de tratar de sentarse a negociar con Xi y ver de qué manera no lo va a hacer, porque China se maneja así, pero digo, mantiene controlada o deja de controlar la cotización del yuan, de subsidiar a las empresas, porque obviamente esto hace que, o en el comercio internacional se conoce como dumping, también Europa se quiere proteger de esto. China tiene prácticas comerciales que no están de acuerdo con las normas de la OCDE,
y bueno, es lógico que Estados Unidos quiera protegerse. Bueno, el tema de los aranceles ampliamente tratado aquí en REN Radio, Radio Espiritual Mundial, en esta entrevista con nuestro gran especialista en comunicación y economía desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Dios te bendiga y gracias por sintonizarnos. Los aranceles, aranceles y más aranceles. El latinoamericano que vive en Estados Unidos tiene que informarse y conocer estos temas para específicamente jugar un papel y un rol importante en el desarrollo de esta sociedad con conocimiento y participación. Esta emisora pone inteligencia en tu vida. REN Radio, Radio Espiritual Mundial, contigo y los principales temas del mundo. Yo soy el reportero cristiano. Aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, y seré ungido con música que deleita el corazón. Se oye por Radio Espiritual Mundial. César la Antigua, no hay justicia. Vallenato Celestial. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar tus salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. Cantar tus salmos a tu nombre. Radio Espiritual Mundial, César la Antigua. Alabanzas que alegran el corazón. Vallenato Celestial, Álvaro Luna Sequeira. Y tu fidelidad. Y tu fidelidad. Tu fidelidad